A ver, ¿siempre estás? Listo, ¿se observa mi pantalla? Sí, Ya, fabuloso. Ya está. Buenos días a todos, compañeros, doctor Fan. Empezamos con el escenario antifímicos, cuyo único integrante vendría a ser yo, Terry Jordán. Esto corresponde a los resultados del aprendizaje y empezamos con reflexión desde la experiencia, el caso clínico. Tenemos un paciente, Juan Pérez, cuya edad corresponde a los 48 años. Vemos que su motivo de consulta es que presenta una tos persistente con expectoración, es decir, es un sintomático respiratorio porque ya lleva más de 2 semanas. Sin embargo, vemos que también tiene un componente sanguinolento. Tiene una fiebre vespertina y acompañado por una pérdida de peso no intencionada en los últimos 2 meses y sudoración nocturna. Como observamos, estos síntomas justamente, ¿cómo se llama? Apuntan a un diagnóstico de TB, a un caso probable. Con respecto a los antecedentes médicos, no es relevante. Con examen físico, justamente podemos comprobar lo que el paciente presenta fiebre. Y con respecto a la escoriación pulmonar, vemos de que existen estertores crepitantes en el lóbulo superior derecho. Ahora, como justamente el paciente es un caso probable de TB, según el esquema de MINSA, se realizan estudios complementarios donde tras realizar una vaciloscopía por esputo, vemos de que es doble positivo. Tras realizar una radiografía de tórax, vemos infiltrados pulmonares con cavitaciones, una lesión pulmonar importante generada por TB pulmonar. Tras realizar la prueba de tuberculina, observamos que es mayor a 10 milímetros y tras una prueba de insensibilidad, observamos de que es una TB resistente a isoniazida, a rifampicina y a cicloserina. Por tanto, apuntamos un diagnóstico de TB, pero ¿qué tipo de TB? Eso lo vamos a responder más adelante. Y bueno, aquí están las preguntas. Por ejemplo, ¿qué régimen de TB debe seguir este paciente? ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de los fármacos utilizados? Y muy importante, porque estos fármacos tienen demasiados efectos adversos. Por tanto, también es importante ver la parte de la monitorización, el monitoreo, mejor dicho. Con respecto a la definición y clasificación, vemos de que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa granulomatosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, que generalmente, por decir el 80%, afecta únicamente los pulmones, pero también puede involucrar a otros órganos. Es decir, hablamos de una TB extrapulmonar. Inicialmente empieza como una infección primaria. Sin embargo, si se trata de un paciente inmunodeprimido o peor, inmunosuprimido, inmediatamente la TB pasa a progresar, volviéndose activa. De esa forma, cuando hablamos de una TB activa, hablamos de una enfermedad, es decir, cuando ya es sintomática y contagiosa. Pero en la mayoría de pacientes que son infectados por Mycobacterium tuberculosis, su sistema inmune está bien, es eficaz. Por tanto, la TB no progresa y se queda latente. De esa forma, el paciente, por así decirlo, no desarrolla la enfermedad, mostrándose asintomático y no contagioso. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ya sea por otros factores, por ejemplo, justamente por infección por VIH, entre otros aspectos más, el paciente puede presentar inmunodepresión o en peores casos inmunosupresión, o también puede reinfectarse. De esa forma, la TB latente pasa a ser una TB activa, volviéndose sintomática y contagiosa. Como se observa, el 20% llega a ser extrapulmonar, pero principalmente la TB es pulmonar. ¿Por qué? Porque es una bacteria aeróbica. Y bueno, estas son las manifestaciones de tuberculosis extrapulmonar, donde vemos el color negro, justamente en negrita, la clínica más importante, por ejemplo, una linfadenopatía torácica, una osteomielitis tubercular, ¿no? Justamente considerada como la enfermedad de POT, una linfadenopatía extractorácica, entre otras más, como por ejemplo un tuberculoma. Y bueno, para apuntar un poco, hablemos un poco de Mycobacterium tuberculosis. Es importante conocer su estructura, su morfología. Bueno, Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch, porque justamente observamos su forma que corresponde a un bacilo. Vemos de que presenta una pared celular un tanto, no un tanto, muy compleja. Según la literatura, prácticamente es la pared bacteriana más, las micobacterias presentan las paredes bacterianas más complejas entre todas las bacterias existentes. Y bueno, podemos ver aquí la membrana celular, podemos ver aquí el espacio periplasmático y finalmente vemos la pared celular, que aparte de estar conformado por peptidoglucano, también está conformado por lípidos, pero lípidos cuya, por decirlo, hidrofobicidad es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque fármacos que son hidrofílicos van a verse incapaces de penetrar a Mycobacterium tuberculosis y generar sus efectos terapéuticos.
Bueno, estos lípidos que corresponden vendría a ser el arabinogalactano, el ácido micólico, entre otros ácidos grasos de gran peso molecular. Y bueno, tenemos aquí también las porinas, que es importante para que justamente Mycobacterium tuberculosis pueda, por así decirlo, apropiarse de nutrientes en su medio externo. Y bueno, eso es principalmente. Y bueno, esto de aquí justamente corresponde a los péptidos antimicrobianos que justamente nuestro organismo sintetiza y produce para atacar, atacar esta pared celular, incluyendo la membrana plasmática de Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, un poquito más de microbiología. Como mencioné, es un bacilo aeróbico. Cabe destacar que es inmóvil y con una división lenta, de 18 a 24 horas. Como dije, tiene una pared celular compleja y rica en lípidos, principalmente el ácido micólico. Cabe destacar que es impermeable a la tinción Gram, por tanto, como hemos visto en la clase teórica, las micobacterias están dentro de otro grupo aparte de Gram positivos y Gram negativos. Por tanto, requieren de tinciones apartes, como por ejemplo las tinciones ácido resistentes, entre otras, que veremos más adelante. Ahora sí, siguiente diapositiva. Y bueno, empezando con clasificar la TB según la resistencia a fármacos, y muy importante, esta información extraída en MINSA, podemos ver que justamente a la TB lo podemos clasificar según su resistencia. Tenemos resistente a isoniazida, a rifampicina, muy importantes porque estos fármacos, que si bien son de primera línea, justamente son los que tienen mayor eficacia. De hecho, empecemos con los antituberculosos. Tenemos antifímicos, también llamados antituberculosos, que podemos dividirlo entre primera línea y segunda línea. En primera línea tenemos aquí a isoniazida, abreviado como H, rifampicina como R, apiracinamida como Z y etambutol como E. Pero cabe destacar que otras bibliografías que he encontrado incluso en Access Medicine incluyen a la streptomicina. ¿Sí? Cabe destacar que estos se administran por vía oral y streptomicina por vía, por decirlo, parenteral. Y bueno, en caso de que el paciente presente reacciones adversas muy importantes que impidan continuar con los tratamientos de primera línea, o más importante, es una TB resistente a estos fármacos, vamos recién a recurrir a los antituberculosos de segunda línea. Tenemos a las fluoroquinolonas, a los aminoglucósidos, a tionamina, a cicloserina y entre otros más. Dicho esto, como mencioné, isoniazida y rifampicina, vamos a justamente clasificar TB resistente a isoniazida, TB resistente a rifampicina, pero ¿qué pasa si es resistente a ambos? Hablamos de una TB multidrogo resistente. De nuevo, multidrogo resistente es cuando la TB es resistente tanto a isoniazida como a rifampicina. Y ahora, cuando hablamos de una extensamente resistente, que aparte de ser resistente a isoniazida y a rifampicina, también es resistente a las fluoroquinolonas, ya sea como levofloxacino o monofloxacino. ¿Y qué hace para que sea extensamente resistente? Una TBXDR, que aparte de ser resistente a isoniazida y a rifampicina y a la fluoroquinolona, también son resistentes a tratamientos, a fármacos de grupo A. ¿Qué es esto de grupo A? Lo que ocurre es que la OMS ha clasificado, porque como vemos son demasiados antifímicos de segunda línea, y estos cabe destacar que, que tienen, sus efectos adversos pueden llegar a ser más comprometedores que los de primera línea. Por esa razón, la OMS los ha agrupado según el orden de prioridad. ¿Qué quiere decir? Que si los de grupo A, eh, si nos vemos obligados a utilizar el grupo A, pero en caso de que haya una falla terapéutica o la toxicidad nos impida continuar con el grupo A, recién recurramos al grupo B. Y si el grupo B fracasa, recién acudamos al grupo C. Esta es la clasificación que da la OMS según el orden de prioridad para tratar la TB resistente, ¿no? Una extensamente resistente o una pre-extensamente resistente. Teniendo en cuenta esto, cuando hablamos de una TB extensamente resistente, que aparte de ser resistente a isoniazida, rifapicina y a una fluoroquinolona, también son resistentes a fármacos de grupo A, como cuáles, como benaquilina o linezolid. Y bueno, finalmente hablamos de otra TB que es la poliresistente. Quiere decir aquella TB que es resistente a más de un medicamento tuberculoso, pero sin cumplir criterios de multidrogo resistente. Por ejemplo, no sé, una TB resistente a ofloxacina y a amicacina, por ejemplo. Y bueno, esta imagen acá justamente resume lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, esta es una TB pansensible, es decir, una TB sin resistencia a ningún antituberculoso. Vemos que la isoniazida, rifampicina, el etambutol y la parasamida atacan duro a Mycobacterium tuberculosis. Con respecto aquí a una TB multidrogo resistente o una MDR,
Vemos de que isoniazida y rifamicina hay resistencia, pero no para los demás antituberculosos. Y finalmente, el extremadamente resistente, que aparte de isoniazida y rifamicina, también está en las fluoroquinolonas y en los de grupo A. Y listo, siguiente diapo. A ver, listo. Bueno, empecemos con la importancia del tema. Empecemos, por supuesto, a nivel global, de lo más general a lo más particular. En 2023 prácticamente se ha visto que hay una prevalencia de 1.2 millones de personas que han, bueno, cuando hablamos de tasa de mortalidad, llegaron a fallecer por TB, incluidos pacientes con VIH. La TB volvió a ser la principal causa de muerte por patógenos infecciosos, llegando incluso a superar a la COVID-19. Cabe destacar que la TBMDR todavía es considerada como una crisis de salud pública, donde solo 2 de cada 5 personas con tuberculosis farmacoresistente accedieron a tratamiento en 2023. Ahora, justamente, ahora sí empezando con la prevalencia, se menciona de que 10.8 millones de personas han llegado a contraer tuberculosis, donde justamente 6 millones corresponden a hombres, 3.6 millones corresponden a mujeres y 1.3 millones corresponden a niños. Con respecto a la región americana, se ha visto que en 2022 se han calculado 325.000 nuevos casos de tuberculosis, superando al año pasado, 2021. Ahora, cabe destacar que también se estimó un total de 35.000 muertes, incluyendo 11.000 asociadas a confección por VIH. Muy importante porque justamente una enfermedad oportunista muy potente, mejor dicho, muy prevalente, que viene acompañada por la inmunosupresión dada por VIH, vendría a ser la propia TB. Y bueno, con respecto a Perú, sacado de información extraída por parte del Instituto Nacional del Perú, vemos de que en este estudio, donde en total de casos de TB 2022, se ha visto de que un 12.26% corresponden a resistencia, donde vemos de que esto es muy preocupante porque vemos de que el multidrogo resistente conforma prácticamente la mayoría. Y, y felizmente vemos que el extensamente resistente conforma una minoría, sin embargo vemos de que la resistencia está muy presente. Y bueno, justamente aquí vemos un mapa, ¿no? Donde una tasa de incidencia, en este caso, cuya constante vendría a ser 100.000 habitantes, donde vemos de que Loreto justamente abarca un riesgo mayor a diferencia de otras regiones, siendo Madre de Dios siendo Ucayali y Madre de Dios regiones de riesgo moderado. Bueno, empecemos con las bases fisiológicas. Bueno, esto ya lo hemos visto, prácticamente la membrana celular, justamente la pared celular bastante compleja. Y aquí algo muy importante, se habla de transportadores MMPL. ¿Qué son los transportadores MMPL? Son transportadores, ¿sí? Son proteínas transmembrana, es decir, que atraviesan la membrana celular por completo, cuya importancia corresponde a la exportación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para que Mycobacterium tuberculosis pueda seguir rellenando, completando o manteniendo la integridad de su pared celular, justamente necesita de estas proteínas para poder justamente transportar esos precursores y así conseguir o continuar con el desarrollo de esta pared celular. Ahora, justamente podemos clasificar estos MPL en clúster 1 o en clúster 2, en grupo 1 y en grupo 2, según justamente sus componentes. Pero más importante, justamente, se ha visto se ha demostrado la existencia que existen desde tipo 1 hasta tipo 12, pero yo destaco sobre todo al MPL5 y al MPL7. ¿Por qué? Porque estos están implicados en la resistencia a los fármacos. ¿Cómo así? Como vemos en este gráfico visto en el Goodman, existe un mecanismo de resistencia por parte del bacilo de Koch, es justamente exportar el fármaco. Quiere decir que antes de que el fármaco consiga hacer su efecto, es exportado, es desechado, es excretado, prácticamente. ¿Y cómo lo consigue? Pues a través de MPL5 y MPL7. Y bueno, aquí también otros MPL importantes, tenemos al MPL3, que está implicado en el desarrollo de la pared celular, MPL4, MPL5, que están involucrados ¿cómo se llama? En el transporte o en la exportación de los sideróforos, importantes porque el hierro es fundamental para el desarrollo, para la diferenciación de Mycobacterium tuberculosis, y no siempre la bacteria va a tener, ¿cómo se llama?, a disposición este hierro. Así que, ¿qué hace Mycobacterium tuberculosis? Va a secuestrar este hierro a través de sideróforos, los cuales, tras ingresar al medio extracelular, van a formar complejos con el hierro y de esa forma van a volver a ingresar a Mycobacterium tuberculosis. De esa forma, Mycobacterium tuberculosis se aprovecha del hierro secuestrándolo. Y bueno, continuando con los mecanismos de resistencia,
vemos de que, como había mencionado, puede exportar el fármaco antes de que consiga su efecto. Esto ocurre con streptomicina, con isoniazida y con etambutol. También ocurre de que el fármaco no puede penetrar la pared celular. Esto ocurre justamente porque la pared celular es muy hidrófoba, de forma que antibióticos o sí, antibióticos hidrofílicos se ven incapaces de conseguir su efecto. También vemos de que justamente mutaciones también en el ADN están relacionadas a la resistencia a múltiples fármacos. ¿Por qué? Porque varios fármacos tienen como targets terapéuticos justamente proteínas del propio Mycobacterium tuberculosis, y pues si estas proteínas son, por así decirlo, modificadas a través de mutaciones, pues justamente habrá un menor efecto o nulo efecto. También ocurre, por ejemplo, a través de la alteración de la estructura proteínica para justamente evitar el reconocimiento del fármaco, como había mencionado, en caso de rifapicina, etambutol, estreptomicina y fluoroquinolas, y también los macrólidos, y también la alteración de la enzima, justamente porque, por ejemplo, eh, quiero destacar que piracinamida es un profármaco, igual que isoniazida, son profármacos, ¿sí? Que tras ingresar al medio interno de Mycobacterium tuberculosis, van a ser convertidos por las propias enzimas de Mycobacterium tuberculosis en el fármaco activo. Sin embargo, a través de mutaciones, estas enzimas van a cambiar su sitio de acción, van a cambiar su afinidad por estos fármacos. De esa forma, hay resistencia a estos efectos terapéuticos. Ahora sí, siguiente diapositiva. Y bueno, resumamos rápidamente la fisiopatología de Mycobacterium tuberculosis. Es muy sencilla. Es simple. Cuando Mycobacterium tuberculosis es inhalado, ¿no? Ingresando por el tracto respiratorio superior y finalmente por el tracto respiratorio inferior, vemos que aquí vemos los bacilos y aquí vemos el epitelio alveolar. En el epitelio alveolar, específicamente en el espacio aéreo, que es este espacio vacío lleno de aire, el espacio aéreo, vamos a ver que se encuentran aquí los macrófagos o células del polvo, ¿no? Macrófagos alveolares, que están ahí justamente como células centinela para, en este caso, capturar a Mycobacterium tuberculosis y así evitar su propagación. Sin embargo, el vacío de Koch va a conseguir justamente diseminarse al intersticio pulmonar. Y cuando Mycobacterium tuberculosis ingresa al intersticio pulmonar, es decir, al parenquima pulmonar, pues las células centinelas, como los macrófagos intersticiales, las células dendríticas que ya habían capturado anteriormente a vacío de Koch, van a aprovechar y van a formar un granuloma. Cabe destacar que las células dendríticas, tras capturar a vacío de Koch, van a pasar por los ganglios linfáticos y justamente para así despertar a la inmunidad adaptativa. Y tras despertar la inmunidad adaptativa, justamente va a llamar a los linfocitos B y a linfocitos T, formando un granuloma. La importancia del granuloma es que justamente va a, por así decirlo, a amortiguar la infección de Mycobacterium tuberculosis. Lo va, por así decirlo, a retener, evitando su propagación. Esa es la importancia del granuloma. ¿Y qué ocurre cuando la inmunidad justamente es deficiente? Pues este granuloma ya no va a perder su integridad. De esa forma, los bacilos Koch se escapan y ahora sí van a diseminarse por donde se le da la remota gana. En este caso, a los lóbulos superiores, porque justamente vendrían a ser espacios muy aireados. Recordad que Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aeróbica. Y ahora sí, empezando con los targets terapéuticos, empezamos con isoniazida. Como mencioné, isoniazida es un profármaco, lo que significa que necesita ser metabolizada para justamente hacer efecto. En este caso, vemos que isoniazida, cuando ingresa al bacilo de Koch, a través de la enzima micobacteriana CATG, va a ser convertida a su forma activa, llamada radical nicotinoilo. Radical nicotinoilo va a actuar con otros metabolitos presentes de Mycobacterium tuberculosis, ya sea NAT o ANAT-P. Cuando se une a NAT, justamente va a formar un aducto, es decir, un complejo nicotinoilo-NAT, y esto es importante porque va a generar un efecto inhibidores en INA y CAS-A, los cuales son enzimas importantes para la síntesis de ácidos micólicos, que son componentes importantes para la pared celular. Por tanto, vemos de que isoniazida participa justamente en la alteración de la pared celular, específicamente su síntesis, para ser exactos, para ser precisos. ¿Y qué ocurre cuando se une a NAT-P? En este caso, inhibe justamente al el DHFR, que justamente está implicada en la síntesis de ácidos nucleicos, implica que también lo que implica que también inhibe la proliferación bacteriana. Ahora vemos de rifapicina, otro fármaco de primera línea. Rifapicina, como se mencionó anteriormente, actúa sobre la ARN polimerasa. Cuando actúa, recuerda que la ARN polimerasa es importante para la transcripción, en este caso la transcripción bacteriana.
Por tanto, si no hay transcripción, tampoco hay traducción. Y es justamente como actúa rifapicina. ¿Qué hace? Inhibe la RNA polimerasa, inhibiendo así la transcripción y por tanto la traducción. Ahora hablemos de la piracinamida. La piracinamida, como dije, también es un profármaco. ¿Cómo actúa? Esta piracinamida ingresa a Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Y a través de la enzima micobacteriana piracetamidasa, este se va a convertir en su forma activa llamada ácido piracinoico. Ácido piracinoico en su estado actual, ¿qué va a ocurrir? Va a ser, por así decirlo, exportado. ¿Por qué? Porque tras ser exportado, ácido piracinoico va a ser protonado. Importante, porque cuando ácido piracinoico llega a ser protonado, este vuelve a ingresar a Mycobacterium tuberculosis en su interior. ¿Para qué? Para justamente donar este protón que acaba de conseguir en el medio extracelular. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que tras hacerse de este protón, va prácticamente a protonar, a protonar, a protonar, a protonar, a protonar el medio intracelular. De esa forma lo va a acidificar, 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 acidificar. Recordemos de que las proteínas justamente son susceptibles, son sensibles a los cambios de pH. En este caso, como el medio intracelular es acidificado, justamente va a haber varias proteínas, y especialmente las enzimas, van a verse inhibidas entre otros cambios más, como por ejemplo cambios en el metabolismo de NAD, también justamente enzimas implicadas en la síntesis de ácidos grasos, entre otros aspectos más. Y bueno, para continuar, hablemos de etambutol, otro fármaco también de primera línea. Ahora, etambutol justamente vemos de que actúa sobre las arabinosiltransferasas, ¿sí? En A, en B, en C, que justamente son enzimas importantes para la síntesis o para mantener la integridad de la pared celular a través del arabinogalactano y lipoarabinomanano. En este caso, ¿qué hace etambutol? Pues inhibe este transporte, por tanto, la pared celular no consigue ser renovada. De esa forma, la pared celular es susceptible a ser justamente a ser atravesada, de forma que Mycobacterium tuberculosis se vuelve más susceptible a cualquier tipo de noxa. Luego vemos la D-cicloserina. ¿Qué hace la D-cicloserina? Este tiene doble, por decirlo, tiene doble target. ¿En qué me refiero? Por ejemplo, vemos que aquí a partir de la glucólisis, justamente vemos aquí la D-alanina. La D-alanina es muy importante porque, como se mencionó en la clase de teórica, es un precursor justamente para formar lo que es el peptidoglucano, ¿no? En la parte de la transpeptidación. Entonces, ¿qué hace cicloserina? Va justamente a actuar sobre enzimas que impidan la integración de D-alanina a la pared celular, a la síntesis de peptidoglucano, a través de las enzimas, por ejemplo, como alanina racemasa y D-alanina de ligasa. Y bueno, justamente acá, este es otro fármaco, este es el gráfico de Guman que resume absolutamente todos los mecanismos de acción, ¿no? Por ejemplo, hablemos de las fluoroquinolonas como monofloxacino y levofloxacino, que estos se encargan de actuar sobre la topoisomerasa. Recordemos de que la topoisomerasa se encarga del enrollamiento del ADN. Entonces, ¿qué hacen las fluoroquinolonas? Van a inhibir la topoisomerasa, de esa forma evitan el desenrollamiento del ADN y por tanto el RNA va a enrollarse, va a enrollarse, va a enrollarse, va a enrollarse y va a romperse. De esa forma, Mycobacterium tuberculosis va a ser susceptible a morirse y aparte inhibir su proliferación. Luego tenemos aquí las rifamicinas, en este caso, ¿cómo se llama? A, las rifamicinas que encargadas de justamente inhibir la síntesis de ARN. ¿Por qué? Porque como se había mencionado, inhiben la ARN polimerasa, inhibiendo así a la transcripción. Luego tenemos aquí la estreptomicina, que según otras bibliografías es también fármaco de primera línea, que inhibe a la síntesis, inhibe la traducción, como actuando sobre la unidad menor, en este caso 30S. Los macrólidos también justamente actúan sobre la fracción 23S, que es justamente un componente de la unidad mayor, y también inhiben la transferasa, enzima que transfiere justamente los aminoácidos implicados en la traducción. Y bueno, todo esto aquí lo vamos a ver más adelante en farmacodinámica. Pero lo más importante también es justamente genes implicados en la mutación. Perdón, genes implicados en la resistencia a fármacos. Por ejemplo, todos estos son los genes mutados que justamente están implicados en la resistencia de estos fármacos. Como podemos observar, justamente la mutación de INA está involucrada tanto en la resistencia de isoniazida como, por ejemplo, de etionamida.
porque ambos fármacos que vamos a ver más adelante están involucrados también en atacar, por así decirlo, ¿cómo se llama? La síntesis o el mantenimiento de la integridad de la pared celular. Y bueno, empezamos con las indicaciones, criterios clínicos y laboratoriales. Bueno, tenemos aquí a disposición. En caso de que sospechemos una tuberculosis latente o queremos diagnosticar justamente una tuberculosis pulmonar latente, una infección latente, tenemos dos pruebas a disposición. La prueba de tuberculina, donde justamente a través por vía intradérmica en la cara está en el antebrazo, inyectamos 0,1 mililitros de tuberculina y si llegamos a observar por decirlo, una induración mayor a 10 milímetros, entonces decimos que es positivo, pero en caso de que sea un paciente con VIH, desnutrido, con corticoterapia prolongada o tratamiento tinoplásico, entre otros, basta con que sea mayor a 5. Luego tenemos aquí el uso de IGRA, que es un poco más complejo, pero justamente aquí se utiliza lo que es la lisa, es decir, se utiliza anticuerpos justamente conjugados con enzimas para justamente ver si es positivo o si da una reacción negativa. Luego tenemos un proceso más complejo que es el ELISpot, donde justamente se utilizan linfocitos T cargados de antígenos que van a promover la producción de anticuerpos que también están ligados o conjugados a enzimas. En conclusión, en conclusión, van a generar cambio de color que evidentemente me va a permitir comprobar que es positivo. Cabe destacar que el IgRA no diferencia una infección previa o una actual Mycobacterium en tuberculosis, porque justamente se encarga de detectar la hipersensibilidad tardía. Ahora, ahora hablemos del diagnóstico de una TB, pero una TB ya, por decirlo, de una enfermedad más no de una infección latente. Aquí tenemos lo que es la baciloscopía directa. Muy importante porque la baciloscopía justamente también me va a permitir monitorear la respuesta de la TB frente al tratamiento. Tenemos la tinción de Cignesia en disposición, que es la tinción ácido resistente, y también tenemos la tinción de auramina. Justamente aquí podemos clasificar y podemos poner en el informe es positivo, doblemente positivo o triplemente positivo, según la cantidad de bar que se observe justamente en la microscopía, ya sean 100 campos, 50 campos y finalmente 20 campos. Aquí se utiliza microscopía óptica, pero en la tinción de auramina aquí utilizamos una microscopía de fluorescencia, como se observa aquí. Y bueno, aquí vemos el diagnóstico de BPPMA. ¿Qué significa esto? Pues es la prueba molecular rápida automatizada, que justamente eh, prácticamente es una prueba complementaria y cabe destacar que no me va a distinguir el ADN de los bacilos muertos. Y justamente está indicada para pacientes con casos probables de TB pulmonar o extrapulmonar que pertenecen a poblaciones vulnerables o grupos priorizados, tales como personas viviendo con VIH, diabetes mellitus y niños menores de 12 años, entre otros más. Incluso trabajadores de propia MINSA, pero ya en grupos definidos. Bueno, aquí también vemos que también para otro método de diagnóstico de la TB vendría a ser el cultivo de micobacterias, sí, que en verdad vendría a ser más tardío, justamente, donde utilizamos un agar sólido, que vendría a ser el de Weinstein-Jensen, o líquido Magid, justamente con muestras, ya sea para muestras pulmonares, pero en este caso no para esputo. Y bueno, también justamente para una TB extrapulmonar también recurrimos a biopsias, tejidos y fluidos corporales, ¿no? Y bueno, con respecto al diagnóstico de TB, también es muy importante la mecanología. De primera línea, radiografía de tórax. Y ya en caso de que la radiografía de tórax justamente no se llega a no se llega a determinar correctamente lo que se está viendo, o sea, no se determina correctamente los hallazgos clínicos, lo que quiero decir, o se trata de pacientes inmunodeprimidos, o que sí o sí no podemos no podemos exponerlos a una radiografía, recurrimos a una tomografía de tórax. Y bueno, también se habla de un diagnóstico de TB extrapulmonar que justamente va a depender del órgano afectado, como he visto anteriormente. La TB extrapulmonar tiene mucha clínica distinta, desde la piel, desde ganglios linfáticos, desde la pleura, etc. Ahora vamos a hablar de justamente el seguimiento diagnóstico para un caso probable de TB. Con caso probable me refiero a aquellas pacientes, ¿no? Con ya sea sintomáticos respiratorios o cuya clínica corresponde a una TB. Y aquí justamente vemos de que cuando un caso probable de TB pulmonar tiene dos baciloscopías negativas, se aplica el seguimiento diagnóstico con dos muestras adicionales de esputo para baciloscopía. En caso de que la baciloscopía siga siendo negativa, se va a derivar a cultivos o a PBMA, que es justamente complementario, como hemos visto. Y se van a realizar dos baciloscopías cada semana mientras se esperen los resultados. Y ahora, si la persona está estable, justamente el médico puede optar por tratar el caso como una TB pulmonar, sin confirmación bacteriológica.
pero evidentemente debe ser evaluado por un neumólogo, por un especialista para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento. Y todo claro mientras se espera el cultivo, porque como dije es un proceso tardado. Después de todo, mi cometeo en tuberculosis, su división es lenta. Y bueno, aquí justamente vemos en la radiografía, vemos justamente radiopacidades que justamente corresponden a las cavitaciones, ¿no? Cavidades que se forman en el parénquima pulmonar, áreas huecas. Y bueno, con respecto al diagnóstico de TB prácticamente resistente, ¿no? Resistencia a medicamentos, justamente es importante aquí las pruebas moleculares. Por ejemplo, tenemos aquí al MODS, que justamente me va a comprobar si es resistente a isoniazida o a rifapicina, ¿sí? Sin embargo, es un proceso un tanto tardío, como vemos, con máximo 23 días de espera. Luego tenemos el método MEJI, que justamente a diferencia del MODS, que se puede utilizar vaciloscopía, aquí utilizamos en cultivos. Y bueno, justamente aquí tenemos pruebas moleculares, pero ya específicas, ¿no? Donde también podemos determinar resistencia, por ejemplo, con ensayo con sondas de línea podemos determinar la resistencia a cianacida o rifapicina, y con la PPMA, justamente aquí habla de justamente usar una PCR para detectar mutaciones de resistencia, que como vemos es caro, o también se puede aplicar también muestras pulmonares o extrapulmonares. Sin embargo, vemos de que los resultados los tenemos en un tiempo breve, máximo 2 días. Bueno, empezando con la línea de tratamiento farmacológico y no farmacológico, importante resaltar de que en caso de, hay que recurrir siempre a una terapia preventiva si el paciente anteriormente por decirlo, se ha expuesto a, o sea, ha contactado, por decirlo, con un paciente ya con un diagnóstico de TB pulmonar. Ahora, en caso de que sean niños menores de 5 años, no interesa si la vaciloscopía salga negativa, salga positiva, si el PPD, o sea, la prueba de tuberculina o el IgRA sea positiva o negativa. Sí o sí, debe recurrirse a una terapia preventiva. En caso de niños mayores de 5 años, adolescentes, jóvenes y adultos, aquí justamente sí podemos tomar en cuenta la prueba de tuberculina y el IgRA para determinar la terapia preventiva. Ahora, en caso de pacientes que estén privados de libertad, penitenciarios, personal de salud, entre otros más, justamente también pueden verse involucrados. Ahora, con respecto a justamente lo que es el esquema del tratamiento, en caso de la terapia preventiva, específicamente para un paciente con una infección latente de TBC, pero que sabemos que está en contacto con una TB resistente a isoniazida, en este caso el tratamiento corresponde a hacer rifampicina durante 4 meses, pero diaria. En caso de que sea, en este caso, para pacientes de sospecha de infección latente de tuberculosis pulmonar, pero, pero que en este caso, por así decirlo, se ha descartado que tiene una TB activa, pues en este caso podemos recurrir a uno de estos 4 tratamientos, ¿no? Ya sea con isoniazida durante 6 meses, ya sea con isoniazida más rifapicina diaria durante 3 meses, ya sea con rifapicina durante 4 meses, o con rifapentina, que es otro, por si es el primo de la rifapicina, más isoniazida, ya, pero justamente por, por decirlo, durante 3 meses o semanal, eso justamente vemos de que también la dosis se ve muy implicada aquí. Y bueno, y aquí tenemos un esquema justamente también para una tuberculosis de infección latente, pero en este caso que sabemos que ha estado en contacto con una TB multidrogo resistente. En este caso recurrimos a un fármaco de grupo A, en este caso a una fluoroquinolona, en este caso a levofloxacino, que vemos que es diario y durante 6 meses. Como vemos, son fármacos que se deben consumir de forma diaria y es muy importante mantener la adherencia al paciente. Y bueno, aquí corresponde la terapia de primera línea. En este caso, el MINSA lo diferencia en personas menores de 15 años y mayores de 15 años. Cabe destacar que, de forma breve, esto se resume en 2 fases. En una fase intensa y una fase, por decirlo, de menor intensidad, ¿sí? Sin embargo, es más tardía. La primera fase, como se observa, quiero destacar que dura 2 meses. En cambio, la segunda fase dura 4 meses. Por repetir, dividimos 2 fases el tratamiento de TBC. Primera fase dura 2 meses y es intensa. Y la segunda fase es menos intensa, pero dura 4 meses. En este caso, fármacos de primera línea, ¿no? Isoniazida, rifapicina, pirasamida y etambutol. Y bueno, lo mismo ocurre también para pacientes mayores de 15 años. Lo único que cambia es justamente la dosis con respecto a la segunda fase. Y también, claro, primera fase. Ahora, con respecto al número de tabletas, es algo importante recalcar porque realmente el paciente tuberculoso tiene que tomar bastantes tabletas. Y justamente tenemos aquí una abreviación.
que se va a observar aquí y vamos a explicarlo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se explica esto? Bueno, el número que está delante de las letras de los fármacos justamente corresponde a los meses que va a durar el tratamiento. Y en caso de que estos fármacos, que están abreviados en letras, contengan subíndices, estos subíndices van a indicar el número de veces que deben ser consumidos por semana. Y en caso de que carezca de subíndices, quiere decir que es diario. Así que interpretemos. Esto de aquí quiere decir justamente que abarca una terapia durante 2 meses con rifapicina, isoniazida, piracinamida y etambutol de forma diaria. Ahora, tras un cambio de fase, interpretemos. Trata sobre justamente un tratamiento de 4 meses con rifampicina y con isoniazida, pero con la condición de que solamente se va a consumir 3 veces a la semana. Y bueno, justamente aquí vemos justamente el número de tabletas. Lo ideal es esto, ¿no? Pacientes sin VIH y aquí vemos pacientes con VIH. Y donde vemos que aquí justamente la diferencia es en la segunda fase. Vemos de que en la segunda fase vemos de que el paciente con VIH tiene una mayor dosificación que el paciente sin VIH con respecto a la segunda fase. Y vemos de que justamente el número de tabletas corresponde al peso del paciente. Y bueno, esto justamente corresponde a la dosificación de los fármacos de segunda línea. Aquí los he agrupado justamente como indica en la OMS o con lo que encontré en el MINSA, ¿no? Grupo A, B y C. Y aquí justamente y parte importante que corresponde al monitoreo. Importante el monitoreo porque, como dije, son fármacos que tienen bastante reacciones adversas muy importantes y los de segunda línea no se quedan para nada atrás. Al contrario, llegan a generar efectos adversos peores, por así decirlo. Y bueno, todo empieza con estudio basal que analizamos desde hemogramo, glicemia, creatinina, hasta más adelante, ¿no? Incluso pasa por psicología. Y bueno, vemos aquí justamente radiografía de tórax, también un perfil hepático, también la prueba rápida de ELISA, ¿no? Porque justamente vemos de que el paciente con VIH o sin VIH tiene un esquema de tratamiento un tanto diferente. También la prueba de embarazo, porque hay fármacos que están contraindicados. Con respecto al perfil hepático es importante porque hay fármacos que generan hepatotoxicidad, lo que implica que si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia hepática, nos vemos obligados a recurrir a otra farmacoterapia. Y bueno, aquí cultivo de esputo justamente y vasculoscopía de esputo de control para justamente estadificar qué tipo de TB estamos tratando. Y ahora, ¿qué ocurre con un paciente? Esto es con respecto a un paciente con una TB sensible. ¿Y qué ocurre con un paciente con una TB resistente a rifapicina, multidrugos resistente, extremadamente drogo resistente? Pues en este caso tomaremos también en cuenta los electrolitos, también tomaremos una tomografía de tórax, ya no una radiografía, sino ahora una tomografía de tórax, también incluso la TSH, en este caso si se usa etionamida, entre otros, porque justamente estos fármacos tienen sus propias reacciones adversas, que justamente son importantes monitorizar según vayan pasando los meses, donde vemos de que justamente el perfil hepático se llega a examinar en el segundo mes, la radiografía de tórax en el segundo al sexto mes, la vaciloscopía de esputo de control como siempre en cada mes, y etc, etc. Bueno, empecemos con la farmacocinética. Esto es rápido, pero me tengo que detener aquí porque justamente estos fármacos tienen mucha importancia respecto a interacciones farmacológicas. Tenemos la rifampicina, isoniazida, piracinamida. Empecemos con rifampicina. Absorción se administra por vía oral e incluso raramente he visto biografías que hablan de vía intravenosa. Cabe destacar que su biodisponibilidad disminuye con la ingesta de alimentos. Con respecto a su distribución, vemos de que presenta una UPP significante. Cabe destacar, spoiler, rifampicina es hasta ahora el único fármaco que he encontrado que contiene una UPP significativa con respecto a los fármacos antituberculosos, porque todo lo demás vamos a saber que su UPP es insignificante, no sobrepasa el 80%. Ahora, muy importante metabolismo, por dos aspectos. Primero, porque genera un metabolito activo, la 25-desestilrifampicina, que quiere decir que a pesar de ser metabolizado, todavía va a haber efecto terapéutico. Pero más importante, actúa como un inductor de CYP3A. Recordemos de que CYP3A justamente es una isoforma de CYP450, pero CYP3A es justamente la isoforma con más participación en el metabolismo de fármacos. Por lo tanto, rifampicina justamente tras generar un efecto inductor, ¿qué quiere decir? Que va a promover la excreción de otros fármacos, generando interacciones farmacocinéticas en el metabolismo muy importantes, lo que implica la falla terapéutica, ¿no? O efectos subterapéuticos. Con respecto a la excreción, se eliminan
Isoniazida se administra por vía oral y cabe destacar que la ingesta de alimentos disminuye su absorción, distribución irrelevante, metabolismo importante, porque justamente va a generar un metabolito que vendría a ser la monoacetilidracina, que justamente esto está asociado con la hepatotoxicidad. Así como el paracetamol con el NAPQI, pues lo mismo isoniazida con la monoacetilidracina. Monoacetilidracina está justamente implicada con la hepatotoxicidad. Cabe destacar que los fármacos de primera línea, salvo el tambutol, son hepatotóxicos. ¿Ok? Y algo muy interesante que encontré en un artículo un tanto viejo y que esto explica bastante las interacciones farmacocinéticas que genera isoniazida, es que miren, actúa como inhibidor de CYP1 a 2, 2 a 6, 2 a 6, 9 y 3 a 4. Prácticamente interactúa casi con, por así decirlo, con bastantes fármacos. Y como actúa como un inhibidor es importante porque si actúa como un inhibidor, quiere decir que inhibe la excreción de fármacos, lo que implica que va a generar efectos tóxicos. Por respecto a su excreción, orina. Piracinamida, absorción oral, distribución irrelevante, metabolismo hepático. Cabe destacar que es un profármaco, ¿no? Justamente su forma activa ácido piracinoico. Con respecto a secreción, orina. Bueno, otro fármaco de primera línea, también por vía oral, entambutol, distribución irrelevante, metabolismo hepático, excreción, orina, ¿sí? Y vemos de que justamente mayormente no de forma inalterada. Luego tenemos estreptomicina, que otros bibliografías lo consideran como primera línea. Cabe destacar que justamente, a diferencia de los anteriores, este se administra por vía parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular. Distribución, cabe destacar que atraviesa la placenta. Metabolismo, no se metaboliza y no genera interacciones con CYP450, lo que implica que estreptomicina está indicado para pacientes con insuficiencia hepática. Excreción renal, vemos de que mayormente de forma inalterada. Tenemos al levofloxacino, que vemos que con su biodisponibilidad es casi perfecta, y se administra por vía oral. Distribución irrelevante. Metabolismo hepático, tampoco se ha visto interacciones con CYP450. Y excreción renal, mayormente de forma inalterada. Continuamos con las fluoroquinolonas, de grupo A en este caso, moxifloxacino, absorción administrado por vía oral. Distribución irrelevante. Metabolismo hepático. CYP450 no está involucrado, importante. Excreción equilibrada tanto por renal por fecal. ¿Sí? No he conseguido información que me explique quién predomina más. Luego tenemos al dinizolid, otro fármaco de grupo A. Vemos de que su biodisponibilidad es perfecta, prácticamente como ingresa, como sale. Su administración es por vía oral, distribución irrelevante, metabolismo hepático. Vemos que CP450 tampoco está involucrado. Excreción por orina, de forma inalterada mayormente. Luego hablemos de cicloserina, que corresponde al grupo B. Absorción, vemos que se administra por vía oral. Distribución, consigue atravesar la placenta y se excreta en leche materna, por lo tanto hay que tener precaución, ¿ya? No es una contraindicación absoluta, pero sí es relativa, ¿no? Para gestantes y durante la lactancia materna. Metabolismo hepático, excreción renal. Next. Clofazimina, que corresponde al grupo B. Absorción. Cabe destacar que clofazimina, a diferencia de isoniazida, a diferencia de rifampicina, clofazimina, la ingesta de alimentos sí va a aumentar su absorción, ¿sí? Lo que implica que es un fármaco básico. Se administra por vía oral. Distribución es muy lipofílica, pero a pesar de ser muy lipofílica, no atraviesa la barrera hematocefálica, pero sí la barrera placentaria y la leche materna. Precaución contra contraindicación relativa para gestantes y durante la lactancia materna. Metabolismo hepático, pero es bastante limitado. Excreción, clofazimina, cabe destacar que es el único fármaco que he determinado que se excreta principalmente por heces, porque todos por orina. Aunque claro, moxifloxacino no estaba determinado. Siguiente, amicacina, otro parenteral, vía intravenosa, vía intramuscular. Distribución irrelevante. Metabolismo hepático, pero me genera un metabolito activo importante. Amicacina. ¿Por qué es importante? Porque es activo, porque prácticamente genera efectos terapéuticos. Y cabe destacar que CP450 no está involucrado en su metabolismo. Excreción renal mayormente de forma inalterada. Luego tenemos aquí a tionamida. Cabe destacar que tionamida, al igual que el linezolid, contiene una biodisponibilidad perfecta del 100%, lo que implica que como ingresa a la circulación. Absorción administrado por vía oral. Distribución insignificante o irrelevante, mejor dicho, clínicamente. Metabolismo hepático, cuyo metabolito activo vendría a ser el sulfóxido y otros más, que como observamos, también es un profármaco. Con respecto a su excreción, es renal, orina inalterada, vemos que prácticamente casi 100% por vía renal.
Ahora sí vamos con la farmacodinámica, que en verdad esto vendría a ser lo más pesado. Bueno, hablemos de las rifampicinas. La rifapicina inhibe la síntesis prácticamente de ARN bacteriano. En resumen, rifampicina inhibe la transcripción. ¿Cómo inhibe la transcripción? Inactivando a la ARN polimerasa. Fin. ¿Cómo actúa isoniazida? Isoniazida es un profármaco. Cuando ingresa a Mycobacterium tuberculosis a través de la enzima micobacteriana CATG, que es una con actividad catalasa peroxidasa, se vuelve un fármaco activo. Este se va a unir a NAD y a NADP y esto va a inhibir la síntesis de ácido micólico y de ácidos nucleicos. ¿Sí? Por lo tanto, puede actuar como bactericida, al igual que rifampicina. Y cabe destacar que su eficacia aumenta todavía más cuando son administrados por otros antituberculosos. Por eso el isoniazida es mejor que vaya acompañado con otros fármacos. Por eso la terapia, la farmacoterapia de la tuberculosis es bastante pesada. Con respecto a la piracinamida también es un profármaco que tras ingresar ¿cómo se llama? Mycobacterium tuberculosis va a ser convertido a ácido piracinoico gracias a la piracinamidasa. ¿Y este qué va a hacer? Este va a acidificar, va a acidificar, va a acidificar, va a acidificar el medio intracelular porque va a donar protones, va a donar protones, va a donar protones, va a donar protones. Y de esa forma va a inactivar proteínas a través de la desnaturalización por cambios de pH. De esta forma se inhibe la síntesis de ácidos grasos, ¿no? En este caso, tras inactivar a la enzima FAS1 y a PAN-D. Cabe destacar que peracinamida también actúa a nivel de la traducción. ¿Cómo? Y bloquea, por así decirlo, se une a la proteína ribosómica S1, que justamente corresponde a los componentes de los ribosomas, por tanto la traducción también es afectada, específicamente la transtraducción, que es una forma de rescate que tienen las micobacterias si su traducción, por así decirlo, tiene fallas. De esa forma se generan proteínas tóxicas y por eso tiene una actividad tiene, por así decirlo, una actividad bactericida. Aunque también se menciona que también puede tener una actividad bacteriostático y eso va a depender de la concentración. Si hay mayor concentración, bactericida. Si hay menor concentración, bacteriostático. Con respecto a piracinamida. Cabe destacar que ninguno va a generar tolerancia y tampoco efecto rebote. Y con respecto a su eficacia, es un poco difícil definirla porque como justamente no hablamos de receptores, es un poco difícil definir la afinidad. Y bueno, con respecto a en tambutol cabe destacar que este inhibe las arabinosidtransferasas, ¿no? En A, en B y en C. De esta forma, arabinogalactano y lipoarabinomanano no van a poder ser exportados. De esa forma, la pared celular no va a ir poco a poco perdiendo su integridad. De esa forma, Mycobacterium tuberculosis va a ser expuesta a cualquier tipo de nosis. Ahora, cabe destacar que esto también genera condiciones de estrés que van a impedir la división celular. Ahora, con respecto ¿cómo se llama? Streptomicina, cabe destacar que en tambutol actúa como bacteriostático, porque todos estos de acá actúan con bactericidas, bueno, presemida también con bacteriostático, pero en tambutol únicamente bacteriostático. Luego tenemos a streptomicina. Streptomicina también se une a proteínas ribosómicas, justamente a la proteína S12 de la unidad 30S del ribosoma bacteriano. De esa forma, ¿qué hace? Inhibe la traducción. Y también va a promover la generación de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque existen proteínas encargadas de eliminar desechos metabólicos. Desechos metabólicos, incluso, ¿cómo se llama? Precursores de especies reactivas de oxígeno. De esa forma se van a acumular y van a matar a la propia micobacteria por acumulación de metabolitos tóxicos. Prácticamente actúa como bactericida. Luego tenemos al levofloxacino. Las fluoroquinolonas que hacen inhiben la topoisomerasa, específicamente la topoisomerasa 2, lo que implica que va a inhibir la replicación del ADN porque la topoisomerasa es importante para evitar el enrollamiento, el superenrollamiento del ADN. De esa forma el ARN se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla y se rompe, inhibiendo la proliferación y también matando a la bacteria de paso, bactericida. Em, Luego tenemos aquí los de grupo A, tenemos aquí a moxifloxacino, otra fluoroquinolona que hace lo mismo, ¿sí? Que hace lo mismo, pero también se habla que actúa sobre topoisomerasa 4, también actúa como bactericida. Luego tenemos a linezolid. Linezolid inhibe la síntesis proteica bacteriana, es decir, inhibe la traducción. ¿Por qué? Porque el linezolid, al igual que streptomicina y piracinamida, también van a actuar sobre el ribosoma. Si actúan sobre el ribosoma, van a inhibir la traducción bacteriana. Luego tenemos aquí a cicloserina. Cicloserina importante porque está implicada justamente en la transpeptidación, ¿no? Justamente en la fase final de la
síntesis de la pared celular. ¿Por qué? Porque van a inhibir a la L-alanina racemasa y la D-alanina ligasa, que son enzimas claves que van a encargar justamente de producir a la D-alanina y de paso transferir, exportarla a la pared celular para así formar el peptidoglucano. Como esto no ocurre, en este caso la pared celular se debilita y de esa forma la célula muere. Para cada destaca que puede actuar como bactericida o como bacteriostático, también depende su concentración. Luego tenemos a clofazimina, que para ser sinceros, este es el fármaco con mayor cantidad, con mecanismo de acción más complejo. Es más, ni el Goodman se atreve a hablar del mecanismo de acción de clofazimina. Y bueno, como vemos, afecta la membrana bacteriana. Por fin, un antituberculoso que ataca la membrana celular aparte de la pared celular. También inhibe la fosfolipasa 2, que es importante para el metabolismo lipídico, inhibe el transporte de potasio, por tanto genera efectos sobre el potencial de membrana. También genera peróxido de hidrógeno, precursor para las especies reactivas de oxígeno. También interfiere en la cadena transportadora de electrones. Recordemos que Mycobacterium en tuberculosis es una bacteria aeróbica, necesita de oxígeno para continuar con su metabolismo, para la producción de ATP. De esa forma se inhibe esto. Y cabe destacar que también tiene una actividad antiinflamatoria, tras inhibir la activación y proliferación de linfocitos T. Ahora, luego tenemos aquí a amicacina, ¿sí? Que este corresponde al grupo C. Este sabonir, al igual que streptomicina y que prácticamente que el linezolid, también van a actuar sobre las unidades ribosómicas. De esa forma se impide la traducción. Luego tenemos aquí a tionamida, que es otro profármaco, probablemente es el único, el profármaco, en este caso del grupo C, y es un profármaco que tras ser convertido por la enzima ETA, va a producirse un sulfóxido. Luego este sulfóxido se va a convertir en 2-etil-4-aminoperidina y este va a inhibir la síntesis de ácido micólico. Y como sabemos, el ácido micólico es el lípido con que le da mayor hidrofobicidad a la pared celular, por tanto mayor protección frente a fármacos hidrofílicos, entre otras noxas. Por tanto, actúa como por decirlo, ¿cómo decirlo? Por tanto, promueve, ¿cómo se llama? Hacer susceptible a Mycobacterium tuberculosis. No, más o menos igual que sinecida también inhibe, ¿no? La síntesis de ácido micólico, ¿no? Cuando sinecida se une a NAT. Y bueno, empecemos con la eficacia. Bueno, acá hablamos de la eficacia que cabe destacar que estas eficacias, a diferencia de otros seminarios, aquí vamos a trabajar con múltiples fármacos porque justamente la farmacoterapia antituberculosa requiere de varios fármacos, justamente. ¿Por qué? Porque se dice de que cuando se usan de forma concomitante tienen mayor eficacia y está demostrado por estudios del siglo XX incluso. Y bueno, en este estudio justamente se habla de un régimen, de una propuesta de un nuevo régimen. El régimen estándar, justamente de estos pacientes con tuberculosis resistente, el régimen estándar es justamente tratar a pacientes con estos fármacos de aquí, pero durante 18 meses, con una dosis punta. Pero pero en este estudio se está justamente proponiendo un régimen más corto, pero con una mayor dosificación. Y justamente se está comparando, ¿no? ¿Quiénes generan mayores resultados desfavorables? Es decir, quién genera menor eficacia o quiénes generan mayores efectos adversos, también por la parte de seguridad. Y bueno, se observa de que aquí tenemos, por ejemplo, el régimen corto y vemos de que genera menor porcentaje de efectos desfavorables, es decir, genera mayor eficacia a comparación del régimen estándar, ¿no? Es decir, del tratamiento de 18 meses. Y ahora, cabe destacar que benaquilina, linezolid, levofloxacina y clofazimina, ¿sí? Bueno, linezolid no, son fármacos que su efecto a veces prolonga el intervalo QT. Por tanto, a pesar de que la terapia sea menor, en este caso, ¿no? Porque hablamos de un régimen de 9 meses y no 18 meses, pues se debe tener bastante cuidado, ¿no? Justamente monitoreo a través del EKG. Y bueno, tenemos aquí en este estudio, ¿no? Con benaquilina, pretomanil y linezolid, justamente, donde aquí el objetivo es evaluar la eficacia y seguridad del régimen de benaquilina, pretomanida y linezolid en diferentes dosis y duraciones de linezolid en pacientes con tuberculosis resistente. Y bueno, acá hacemos tanto un análisis de seguridad como un análisis de eficacia como un análisis de seguridad. Y bueno, aquí vemos linezolid, 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 linezolid. Linezolid de 1200 miligramos, linezolid de 600 miligramos. Aquí hablamos de 26 meses y aquí hablamos de 9 meses.
Como vemos, tiene una distinta dosificación y también distinto duración de tratamiento. Y vemos de que el Inisulit de 1200 miligramos con mayor duración en serie de 26 semanas, vemos que tiene el mayor porcentaje de resultados favorables, sin embargo, también tiene un importante resultados no desfavorables. Y bueno, siguiendo con la parte de eficacia, en este caso se busca comparar la eficacia de dos regímenes de 4 meses con rifampicina, que es el primo de la rifampicina, frente a un régimen estándar, en este caso 6 meses. Es prácticamente como el primer estudio. El régimen estándar es 6 meses para el tratamiento antituberculoso, ¿no? 2 meses, después 4 meses. Pero en este caso se propone otro régimen nuevo, en este caso de 4 meses, pero claro, con una mayor dosificación. El resultado, justamente, es que, bueno, aquí tenemos el control, que vendría a ser el régimen estándar. Acá tenemos el régimen propuesto con rifampicina y moxifloxacino y rifampicina sola. Como vemos, rifampicina sola es el que tiene menor cantidad de resultados favorables y también el que tiene mayor cantidad de resultados desfavorables. En cambio, régimen de rifampicina moxifloxacino, vemos de que tiene justamente mejores, por decirlo, resultados inferiores, pero muy próximos a lo que es el estándar, pero con respecto a las reacciones adversas, o mejor dicho, a la menor eficacia, tiene menor, por decirlo, ¿cómo se llama? Es más eficaz en ese aspecto. O sea, tiene menor, por ejemplo, tiene menores resultados con respecto a los problemas de eficacia. Y bueno, aquí está este gráfico justamente resume, ¿no? Los efectos desfavorables. Vemos de que el rifampicina justamente supera al control, que es el estándar, y al régimen como cifloxacino respecto a reacciones adversas. En resumen, rifampicina solo cuando es administrado como monoterapia tiene mayor cantidad, genera mayor, ¿cómo se llama? Genera un mayor perfil de seguridad a diferencia de rifampicina como isoflazino o a diferencia del régimen estándar. Con respecto a la seguridad, con respecto a las reacciones adversas de los fármacos de primera línea, son muy característicos. Por ejemplo, rifampicina se habla de una coloración naranja o rojizo durante sus secreciones. Por ejemplo, orina, por ejemplo, en la saliva. Y es hepatotóxico. Y justamente está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Con hepatopatías porque justamente genera efectos hepatotóxicos, ¿no? Cabe destacar que como es un inductor de C3A4, prácticamente va a generar interacciones farmacocinéticas durante el metabolismo de otros fármacos, específicamente promoviendo su excreción, por tanto, menor eficacia, menor efecto terapéutico, efectos subterapéuticos de otros fármacos, como anticonceptivos orales, anticoagulantes como warfarina, corticosteroides, antiarrítmicos, antimicóticos, antirretrovirales, ¿sí? Cabe destacar que también los fármacos oncológicos no se quedan atrás, como el tamoxifeno, importante para el cáncer de mama, o el inotecan, entre otros más. Y con respecto al monitoreo, justamente importante vigilar la función hepática y renal, sobre todo la parte hepática, porque como vemos es hepatotóxico, si el paciente ya tiene hepatotoxicidad, pues inmediatamente suspendemos el tratamiento de rifampicina. Luego tenemos a isoniazida. Sus reacciones adversas, importante, es hepatotóxico, pero también me induce una neuropatía periférica. Con respecto a sus contraindicaciones, vemos que evidentemente está aquí lo que es la hipersensibilidad, también frente a otros fármacos de primera línea, ¿sí? También justamente puede generar convulsiones, por lo tanto también está contraindicado en pacientes con ya trastornos convulsivos, ¿sí? Y no está recomendado en la lactancia, principalmente precaución. Con respecto a sus interacciones farmacocinéticas, ¿no? Durante el metabolismo, cabe destacar que llega a potenciar el efecto hepatotóxico de anestésicos volátiles, también de piracinamida, que es otro fármaco hepatotóxico, y también de rifampicina, que no se queda atrás. Como mencioné, actúa como inhibidor de CYP1A2, 2A6, 2A19 y C3A, lo que implica menor, menor excreción de fármacos, por tanto, efectos tóxicos. Y justamente monitorea la función hepática, es decir, un perfil hepático y también un perfil neurológico, porque es común, ¿sí?, ver una neuropatía periférica. Con respecto a piracinamida, también es hepatotóxico, efectos comunes también la hiperuricemia y también ya cuando hablamos de grados severos, esta hiperuricemia de tanto urea, justamente tanto ácido úrico, este puede acumularse en las articulaciones generándome gota. Y bueno, contraindicaciones, hipersensibilidad, ¿no? Hepatopatías,
etc., etc. Cabe destacar que estos fármacos sí son evaluados como de clasificación de C con respecto a seguridad de embarazo durante la lactancia. Sin embargo, en verdad se habla de una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque solamente no hay por decirlo una evidencia suficiente, ¿no? Como para decir, ajá, esto está contraindicado para embarazadas, a diferencia de streptomicina y amicacina que veremos más adelante. Y bueno, justamente interacciones disminuyen la acción glicosúrica de prolensolit y los niveles plasmáticos de rifapicina. O sea, ¿tiene interacciones con rifapicina? Sí. Por eso es importante monitorear la función hepática. Con respecto al tambutol, la reacción adversa principal que se debe caracterizar, así como isoniazida con la neuropatía periférica, rifapicina con la coloración naranjo-rojiza en las secreciones y apiricinamina con la hiperuricemia, en tambutol se debe asociar con la neuritis óptica. Por tanto, es importante la evaluación oftalmológica antes y durante el tratamiento. ¿Listo? Ahora, evidentemente está contraindicado en hipersensibilidad, ¿no? En retinopatía diabética, porque ya de por sí te genera como comorbilidades en la parte o enfermedades en la retina, así que justamente está contraindicado, ¿sí? Luego tenemos streptomicina, que como vemos hasta ahora es el único fármaco que se ha demostrado con seguridad de que efectivamente está contraindicado absolutamente en embarazadas o lactantes o durante la lactancia, ¿sí? Cabe destacar que su principal reacción adversa es la ototoxicidad, ya sea por tinnitus, es decir, por justamente ese chillido, o por sordera, y que justamente se involucra, que está contraindicado en embarazo o durante la lactancia porque se ha demostrado en humanos que justamente eh, afecta genera malformaciones, ¿sí? En el desarrollo del feto, específicamente en el aparato, ¿cómo se llama? En el aparato auditivo. Ahora, con respecto a sus interacciones, ¿sí? Si bien el tambutol actúa con antiácidos, estreptomicina llega a aumentar efectos de la nefrotoxicidad, por ejemplo, por parte de los AINES, de manitol y las cefalosporinas. ¿Listo? Y cabe destacar que también debe evitarse combinarse con fármacos neuro o nefrotóxicos, ¿sí? Como ciclosporina A, diuréticos potentes o cisplatino. Y justamente como su efecto adverso es toxicidad, debe haber monitoreo de la función vestibular y también monitorear la audición. Luego tenemos aquí al levofloxacino, correcto, bueno, reacciones adversas comunes, ¿no? Clásicos, cefalea, marea, náuseas, diarrea, vómitos. También severas podemos destacar aquí lo que son las artralgias, también elevación de enzimas hepáticas, pero también algo muy característico es la propagación del intervalo QT, de forma que durante el monitoreo tenemos que realizar un EKG, aparte de un perfil hepático. ¿Sí? Y está contraindicado obviamente en hipersensibilidad, en trastornos del tendón porque me genera artralgia, me genera tendinitis, ruptura incluso de tendones, ¿sí? Y prolongación del intervalo QT, y su perfil de embarazo o lactancia es C. Con respecto a moxifloxacino, ¿sí? Otra fluoquinolona, lo mismo, ¿no? Mismas reacciones adversas, severas, bueno, prolongación del intervalo QT, monitoreo, EKG, perfil hepático, contraindicaciones, hipopotasemia, prolongación del intervalo QT, ¿no? Hipersensibilidad, una contraindicación relativa en embarazo, lactancia, etc. Ahora, luego tenemos al linezolid, otro fármaco del grupo A. Cabe destacar que justamente me genera problemas con respecto al hemograma, por ejemplo, trombocitopenia, leucopenia, anemia, bueno, otros más, ¿no? Como cefalea, náuseas, diarrea. Cabe destacar que el efecto más grave es que justamente me genera un síndrome serotoninérgico. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, actúa como un inhibidor reversible no selectivo de la monoaminoxidasa. Importante esto. Ahora, cabe destacar que también puede generar crisis hipertensiva, justamente con medicamentos adrenérgicos, ¿no? De esa forma, muy importante esto, síndrome serotoninérgico. Luego tenemos aquí a la cicloserina. La cicloserina, lo mismo, cefalea, ¿no? Mareos, náuseas, pero también justamente se asocia a la somnolencia, psicosis, nerviosismo, depresión. Esa cicloserina se asocia mucho a trastornos ya, por así decirlo, ya psiquiátricos, ¿no? Sí, psiquiátricos, por así decirlo. Y bueno, efectos graves, convulsiones e ideación suicida. Cabe estar que está contraindicado en pacientes justamente con epilepsia, psicosis grave, depresión, alcoholismo, ¿sí? Cabe destacar que están clasificados con grupos estos fármacos y que justamente puede interferir con la vitamina B6 y también con la vacuna BCG, ¿no? Con la vacuna para la tuberculosis.
¿no? Y bueno, monitoreo, evaluar la función renal, ¿no? Y justamente la parte neurológica, porque vemos que justamente actúa bastante a nivel psiquiátrico. Luego tenemos aquí al del grupo B, tenemos aquí a clofazimina, ¿sí? Su RAM principal es que genera cambios en la coloración de la piel, ¿no? Hasta negruzca se habla, llega a prolongar el intervalo del QT, contraindicaciones, hipersensibilidad, insuficiencia hepática, ¿no? O renal. No debe usarse como monoterapia, cabe destacar, porque hay un mayor perfil de reacciones adversas. Interacciones disminuye la concentración de isoniazida, ¿sí? Y también justamente la actividad antiinflamatoria se reduce con dapsona, que es un macrólido. Con respecto al monitoreo, la parte hepática y renal, y también por la parte de la piel, porque como dije, puede generar coloración en la piel. Clofazimina. Bueno, luego tenemos a amicacina, ¿sí? Que como vemos, al igual que estreptomicina, está en clasificación D. Se ha demostrado que genera toxicidad en los niños durante ¿cómo se llama? El desarrollo fetal, ¿sí? Acompañado por tinnitus, zumbido de oído, pérdida auditiva, toxicidad vestibular, ¿no? Por eso justamente el monitoreo también es lo mismo, es más o menos similar a la estreptomicina. Con respecto a la tiamida, vemos que sus efectos adversos también son náuseas, vómitos, depresión, mareos, sensaciones sensoriales. Prácticamente no sale de lo común. Sin embargo, vemos de que genera hepatitis, ¿sí? En un 5% de los casos y justamente está asociada a la hepatotoxicidad. Por tanto, contraindicación, insuficiencia hepática. Y en niños menores de 12 años. Importante, tiamida no puede ser administrado en niños menores de 12 años. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a interacciones, aumenta la concentración sérica de sionicida, algo totalmente contrario a la clofazimina, ¿sí? Que este genera disminución de concentración de sionicida, ¿sí? También puede incrementar riesgos de convulsiones cuando se interactúan con cicloserina, ¿sí? Y de hepatotoxicidad con otros fármacos hepatotóxicos, como los de primera línea. Y justamente como está asociado a hepatotoxicidad, adivinen, monitoreo, perfil hepático, no puede faltar. Y finalmente hablemos de la resolución del caso clínico. Bueno, vemos de que el paciente tiene resistencia a isoniazida, a rifapicina y a cicloserina. De nuevo, a isoniazida, rifapicina y cicloserina. Isoniazida y rifapicina son fármacos de primera línea. Decimos que es una TB resistente a isoniazida, rifapicina y cicloserina. Cicloserina corresponde al grupo B según la clasificación de OMS para el tratamiento de tuberculosis resistente, multilogo resistente. Por tanto, es clasificado como una tuberculosis multilogo resistente. ¿Por qué? Porque esto no está involucrado en una fluoroquinolona. Por lo contrario, abrimos una extensamente resistente. ¿Y qué régimen de tratamiento debe seguir el paciente? Bueno, aquí le damos tres opciones, ¿no? Si el paciente quiere por vía oral, ya sea de forma corta o de forma larga. Si de forma corta, obviamente el tratamiento es más intenso, ¿no? Si de forma larga, el tratamiento es menos intenso, pero claro, implica mayor adhesión, ¿no? El tratamiento porque va a estar más tiempo el paciente tomando el medicamento. Y también viene con un paquete inyectable, ¿no? Con amicacina, por ejemplo, que no puede faltar. Y bueno, esto justamente, y bueno, con respecto a los fármacos, como vemos, vamos a destacar, yo voy a destacar justamente responder a la EVA, porque justamente es el esquema más utilizado, más frecuente, es lo que el paciente mayormente prefiere, un esquema oral acortado, donde justamente se incluye a lo que es a benaquilina, a linezolid, a, ¿cómo se llama? A cicloserina, a levofloxacino, ¿sí? Y bueno, vemos de que betaquilina puede causar elevaciones en transaminasas, neoplasias y puede provocar el intervalo QT, linezolid me genera neuropatías periféricas, mielosupresión, acidosis láctica. Recuerda que el linezolid está asociado sus efectos adversos a lo que corresponde al- a trastornos hematológicos. Luego tenemos aquí justamente ¿cómo se llama? Bueno, tenemos aquí luego a lo que es esta clofazimina, que puede prolongar también el intervalo QT, aparte de generar efectos gastrointestinales y pigmentación de la piel, ¿no? Negruzca. Luego tenemos aquí al levofloxacino, ¿no? Que puede generar artralgias, neuropatías y también intervención del QT. Como vemos, estos fármacos generan mayormente progresión de intervalo QT. Por lo tanto, es importante hacer un monitoreo periódico de EKG, aparte de un perfil hepático periódicamente, principalmente porque betacril genera elevación de las transaminasas, ¿no? Y bueno, con respecto al monitoreo, justamente, lo que destaco, perfil hepático, electrocardiograma y hemograma completo. Hemograma completo por culpa del insulito. ¿Listo?
Electrocardiograma justamente porque estos fármacos me promueven el intervalo QT. Y perfil hepático justamente por las elevaciones trascendiosas, por ejemplo, generada por la venaquilina. Como vemos, al paciente se va a estar monitoreando cada 15, 30 días, el tercer mes, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses. Como vemos, el tratamiento de la tuberculosis multiplicidad resistente es bastante largo. Aunque claro, en nuestro caso, como dijimos de forma corta, nos quedamos hasta acá nomás. Y listo, eso es todo, esto es todas las referencias bibliográficas. Y listo, con esto acabo el seminario de antifímicos. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola, hola. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor? En realidad, ha sido una exposición bastante detallada, yo creo que bastante completa, a nivel incluso molecular. Está bien. Las felicitaciones del caso para Jordan. Me van a dar unos 10 minutitos, por favor, para que esto ahorita justamente van a tomar una foto de cada institucional en el hospital y